Vamos a comenzar, ¿sí? Pues bueno, checamos si ya registramos la asistencia, ok, acuérdense. Y pues bueno, otra vez, voy a estar con ustedes. Yo les dije que iba a estar con historia, geografía y formación cívica, ¿sí? Entonces hoy empezamos bueno, hoy es historia universal, hoy es historia universal con la que vamos a estar trabajando, ¿sí? Y pues bueno, ok. Vamos a continuar. De hecho, tú ahorita estás trabajando con Historia Universal en tercero. Estás viendo historia. ¿Qué estamos viendo ahorita en historia? A ver quién me dice. La Edad Media. A ver, ¿alguien más? La Revolución Francesa. Ok, muy bien. ¿Alguien más que me diga que están analizando ahorita en historia de tercero? ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver, de hecho, los que están, bueno, todos están en el tercero, ¿verdad? Iniciaste con la etapa de la prehistoria, debiste de haber iniciado con la etapa de la prehistoria, ¿sí? Y bueno, pues bueno, vamos a comenzar, ¿sí? La verdad es que a mí la historia me gusta trabajar con historia y geografía, pero más me gusta trabajar con historia, ¿sí? Y bueno, también trabajo con historia de segundo y trabajo con historia de tercero. Entonces, pues bueno. Vamos a comenzar. Dice aquí que yo te decía que al principio de este ciclo escolar, pues iniciaste con un poquito acerca de la prehistoria y la historia, ¿sí? Y bueno, a grandes rasgos, bueno, hablamos acerca de que pues todo ese pasado de la humanidad, todo ese pasado de la humanidad, o sea, todo lo que ha ocurrido, ¿sí? Pues eh, lo dividimos en prehistoria e historia, ¿sí? Lo dividimos en prehistoria e historia, ¿sí? Pues aquí tenemos una parte de la prehistoria, hacia grandes rasgos, dice, desde la aparición de los primeros homínidos, esos seres, seres, antecesores del ser humano, ¿sí? Este, y bueno, pues eso se refiere con los homínidos, ¿sí? Tenían características mmm, peculiares que los identificaban con el ser humano actual, ¿sí? Con el ser humano actual. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cuándo inicia aproximadamente pues la prehistoria? Pues hace más de 3 millones de años atrás, mucho, mucho, mucho más, 3.5 millones de años atrás, y termina pues con la invención de la escritura, cuando el ser humano empieza a desarrollar un sistema de escritura. Y a partir de ese momento, por eso aquí dice escritura, ¿sí? A partir del momento en que el ser humano elabora o crea un sistema de escritura, pues empieza la historia. Y es ahí donde inician las diferentes etapas o edades de la historia. Aquí se da antigua, media, moderna, contemporánea. Ahorita les preguntaba que en qué estás analizando ahorita. Y uno me dice edad media, ¿ok? Edad media, o sea, significa que viste la edad antigua, particular de la prehistoria. El compañero me dijo la Revolución Francesa, la Revolución Francesa, pues es de la edad moderna, ¿sí? Entonces, bueno, ok. Y pues dentro de la prehistoria, dentro de lo interesante de la prehistoria es que homínidos, esos seres homínidos, esos primeros homínidos, crearon diferentes herramientas, artefactos, pues que le permitieron sobrevivir y evolucionar pues, a través del tiempo, ¿sí? Le permitieron sobrevivir y evolucionar a través del tiempo. Entonces, pues bueno, aquí dice que la prehistoria, a su vez, se divide en neolítico, paleolítico, dentro del paleolítico está la edad de los metales, ¿sí? Entonces aquí dice que dentro de la prehistoria empezaban a elaborar artefactos, herramientas para poder cazar, para poder sobrevivir, vestimenta con pieles de animales,
Vivían en un principio, esos primeros homínidos vivían en cuevas, a la intemperie, y después fueron construyendo palafitos, como casitas, por así decirlo, casitas, palafitos, ¿sí? Para poder establecerse, Porque dentro de la prehistoria, a finales del Paleolítico, el ser humano o estos primeros homínidos ya eran seres pensantes, seres con una capacidad craneal más elevada, y empezaron a cultivar la tierra, ¿sí? De hecho, el cultivo de la tierra surge antes que la escritura, ¿sí? Entonces, bueno, y me paso pues acá. El siguiente dice, la historia es una ciencia social que estudia el pasado humano, ¿sí? Que estudia el pasado humano. Y yo aquí le puse aquí, dice, hechos trascendentes, ¿sí? Es imposible que en un ciclo escolar, o bueno, de hecho tú llevaste historia en primero, segundo y tercer año, ¿sí? Todos los 3 años llevaste historia en primer año tenía 2 horas, clase, historia en segundo año 4 horas, historia en tercer año otras 4 horas. Pero es imposible que todo ese pasado de la humanidad lo podamos trabajar o analizar, ¿sí? Es imposible. Entonces, por eso aquí dice que la historia selecciona contenidos, procesos históricos, ¿sí? Porque es imposible analizar todo el pasado de la humanidad. En el caso de la historia universal, ¿sí? Por eso yo siempre les muestro esta parte. Edad antigua, edad media, moderna y contemporánea. ¿Sí? Entonces, se eligen ciertos contenidos, ciertos hechos, procesos, para poderlos analizar o trabajar, pues en este caso, en un ciclo escolar, ¿sí? Y dice, pues bueno, dice, a través de un trabajo ordenado, ¿sí? De hecho tu maestro, tu maestra, no sé quién esté contigo trabajando, pero pues debe ser en una línea ordenada, ¿sí? No podemos analizar la Primera Guerra Mundial y después la Revolución Francesa, ¿sí? Tiene que ser en un proceso lineal, en un proceso en orden cronológico, ¿sí? Entonces, pues bueno, dice, pues aquí, dice, la historia tiene como meta estudiar los hechos históricos del ser humano, sus causas y efectos, para poder entender ese pasado y poder entender ese presente, ¿sí? Y que en un futuro el ser humano o la sociedad no cometa los errores del pasado. De hecho, es uno de los objetos de estudiar la historia, que el ser humano, a través de su pasado, no vuelva a cometer los mismos errores en el presente y mucho menos en el futuro, ¿sí? Es uno de los objetivos también de la historia, ¿sí? Y pues bueno, aquí dice acciones como investigar, ordenar datos, analizar, comparar, explicar, que eso es algo que tú haces en tu día a día con tu maestro de historia, tu maestra de historia, ¿sí? Y la historia no trabaja de forma aislada, trabaja con otras ciencias auxiliares, ¿sí? Con otras ciencias auxiliares, ¿sí? Trabaja con la geografía, tú has visto mapas en historia, ¿sí? Con la ubicación del espacio, ¿sí? Trabaja con la antropología, la arqueología y la paleontología, que son ciencias que se encargan del estudio de las sociedades, de los restos fósiles, de los restos que dejaron, ¿sí? Esos antepasados, ¿sí? Para poderlos analizar. Dice aquí la paleontología, estudia los restos fósiles humanos, animales, vegetales, obviamente son de especies ya extintas. La arqueología, restos materiales que pues todavía a través del tiempo pueden mantenerse en buen estado, ¿sí? Como que restos materiales. ¿Mande? Jarrones, ok, muy bien. ¿Qué más?
Pinturas rupestres, y no nada más las pinturas rupestres, cualquier tipo de pintura, ¿ok? ¿Qué más? Monumentos, esculturas, ¿ok? Arquitectura, vestimenta, documentos escritos, ¿qué fue lo que yo te dije ahorita? La historia surge cuando se inventa la escritura. Entonces, a través de los documentos escritos de las sociedades del pasado, podemos saber qué fue lo que ocurrió, ¿sí? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Sí? Obviamente se analizan los documentos escritos, pasan por un proceso de análisis, ¿sí? Para poder interpretarlo, no nada más es de cualquier tipo de documento, ¿sí? Entonces, pues bueno, la antropología, ¿sí? Los diversos tipos de sociedades humanas que han existido, su forma o estilo de vida, su forma o estilo de vida, ¿sí? Entonces, pues bueno, ¿ok? Por eso te digo que la historia no trabaja aislada, la historia trabaja con ciencias auxiliares. No son las únicas, hay más, claro que hay más, sí, claro que hay más. Hay otras ciencias auxiliares de la historia. Y pues bueno, sí, lo que yo te decía ahorita, la historia, sí, antigua, media, moderna y contemporánea, sí. Y yo aquí te puse los años que abarca cada periodo desde el 3500 antes de nuestra era al 476 de nuestra era, ¿sí? Antes en los libros de texto de historia decían AC y DC, ¿sí? El AC antes de Cristo es lo mismo que antes de nuestra era. Y el DC, después de Cristo, es nuestra era, es lo mismo. Digo, nada más lo único que ahora es que los libros de texto o los libros de historia ya más actualizados, pues utilizan esa abreviatura. ¿Sí? Y solamente la edad antigua, ¿sí? Abarca un periodo desde antes de nuestra era. La Edad Media, moderna y contemporánea ya son de nuestra era, ya todas son de nuestra era. Por eso aquí yo no le puse el NE, porque estamos hablando ya de nuestra época actual, ¿sí? Entonces, viendo los años, ¿en qué edad nos encontramos? Pues en la contemporánea, nos encontramos en la edad contemporánea, ¿sí? Contemporánea, uno busca en el diccionario, te va a decir actual, actualidad. Eso es lo que significa contemporáneo, ¿sí? Y bueno, bueno, ahorita como quiera vamos a ir analizando cada una de estas edades de la historia con algunos procesos y hechos históricos, con algunos procesos y hechos históricos para poder comprender ese pasado, ¿sí? Y aquí, pues bueno, vuelve aquí, ¿sí? Lo que te decía, la invención de la escritura, fíjate lo que yo te puse aquí, dice, antes de la llegada de la escritura, antes de que se creara la escritura, el ser humano, ¿sí? Empieza a cultivar la tierra y trae una consecuencia bien importante, que el hombre se vuelve sedentario. ¿Por qué se vuelve sedentario? ¿Qué significa sedentario? Que se queda en un solo lugar. ¿Y por qué ya no tiene que andarse moviendo? Entonces, ya tiene alimento fijo, ya al poder desarrollar o crear su propio alimento, ya no es necesario, o sea, moverse, desplazarse. ¿Sí? Entonces, por eso es algo bien importante aquí. La agricultura trae como consecuencia que se vuelve sedentario, ¿sí? Entonces, le sigo, le sigo. Bueno, y aquí te fijas, mira, aquí dice, en final de la Edad Antigua, dice que termina cuando ocurre la caída del Imperio Romano de Occidente. Y fíjate lo que dice la Edad Media, caída del Imperio Romano de Oriente.
La Edad Media termina cuando cae el Imperio Romano de Oriente, ¿sí? Ahorita vamos a ver esa parte de cuándo se da la división del Imperio Romano, ¿sí? Entonces, bueno, le sigo, vamos a analizar la Edad Antigua, ¿sí? Y dentro de la Edad Antigua encontramos las civilizaciones agrícolas, como su mismo nombre me lo indica, estas civilizaciones agrícolas, ¿sí? ¿De qué viven? De la agricultura, de la agricultura. ¿Cuáles son esas civilizaciones